Bienvenidos a Contra el Olvido. El sistema de justicia es fundamental para la lucha contra la corrupción y la impunidad. La memoria anual de este gobierno, en el último año la Contraloría General de la República denunció a más de 1000 funcionarios públicos por actos de corrupción. Entre el 2015 y el 2016, el Poder Judicial registró más de 2000 sentencias por estos temas a nivel nacional. Pero, ¿cuánto ha trabajado el sistema de justicia para combatir realmente la impunidad de los graves casos de corrupción de alto nivel que han habido en nuestro país en las últimas décadas? La injerencia política sigue siendo un elemento fundamental que dirige o condiciona el accionar del Poder Judicial, de la Fiscalía, del Ministerio Público, de las Fiscalías, del Tribunal Constitucional y otros órganos del sistema de justicia. Para hablar del rol y de las necesarias reformas en la Administración de Justicia para garantizar que no haya impunidad ni corrupción en nuestro país, tenemos esta tarde con nosotros a la magistrada Antonia Saquicuray, quien ha sido también jueza anticorrupción y conoce de estos casos. Buenas tardes, doctora. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a ti por la invitación. Una primera pregunta que yo quería hacerle tiene que ver con: se ha hablado siempre que es necesario reformar el sistema de justicia, y uno de esos elementos de la reforma tiene que ver con cómo se designan a los magistrados, a los jueces y a los fiscales que ven los casos. Siempre se ha hablado de un componente muy fuerte de injerencia política. Ahora se plantea una reforma desde el Ejecutivo que está en pleno debate, que señala que los magistrados del Consejo Nacional de Magistratura, que es el ente que designa jueces y fiscales, serían designados por el poder político y por el sistema de justicia. ¿Cuál es su opinión sobre este planteamiento y cuánto puede fortalecer o debilitar el sistema de justicia? Creo que todos los gobiernos en todas las épocas tienen como meta principal reformar el Poder Judicial, pero lamentablemente no tienen políticas claras cómo reformar el Poder Judicial. Tal es así que presentan proyectos de ley como el presentado por el presidente Kuczynski, donde lejos, en mi entender, reformar o consolidar el sistema judicial, viene a ser una injerencia de carácter político a un poder del Estado como es el Poder Judicial, cuya principal función y característica es la independencia de sus operadores, juezas y jueces. Entonces, siempre se ha utilizado como eslogan para reformar el sistema de justicia el interés nacional, el interés de la sociedad de tener una justicia más predecible. Pero en la práctica vemos que estos mecanismos no son los ideales, no son los adecuados. Sí considero que tiene un cariz de injerencia política, porque la nueva conformación de 7 van a ser 5, uno de ellos se mantiene el representante del Poder Judicial, de la Fiscalía. Ahora se agregaría el del Poder Ejecutivo y del Poder Legislativo, y estos 4 elegirían a un quinto. Entonces, el componente, lo percibimos así, es político, o que pueda corresponder a intereses particulares. Esta falta de voluntad, de prioridad para enfrentar la corrupción, la impunidad de graves actos, no solo de corrupción, sino de derechos humanos, por ejemplo, ¿puede explicar este vaivén en la política de anticorrupción del sistema de justicia? Hemos tenido, cuando cayó el régimen de Fujimori, se creó el subsistema anticorrupción, luego se desactivó, hoy se ha tenido que volver a activar frente a un caso tan complejo como el Lava Jato. ¿Ese vaivén se explica en esta falta de voluntad? Creo que el trabajo en conjunto, respetando sus fueros, fue importante. La Fiscalía con la Procuraduría hicieron un gran papel. Tal es así que yo recuerdo, siendo jueza del sistema anticorrupción, todos los días nos llegaban denuncias, ¿no? Era pues abrumador las denuncias de corrupción de en ese momento de lo que era la cúpula Montesinos y Fujimori, denuncias, inclusive, si mal no recuerdas, Gabriela, en ese momento pues se editaban, estábamos hablando de detención
no solamente a generales, sino a dueños de canales de televisión, de dueños de periódicos, empresarios. Entonces, sí hubo, creo yo, un trabajo coordinado entre la Procuraduría y la Fiscalía que lamentablemente con el tiempo ha ido decayendo. Pero nuevamente se depende de la voluntad, ¿no es cierto? Como usted dice, este gobierno ha tenido que reaccionar frente a un escándalo judicial de corrupción que ha estallado a nivel mundial y que ha afectado, y que en el Perú tenemos a 2 expresidentes con mandato de prisión preventiva. Ha sido simplemente una reacción. Exacto, ¿no? ha sido una reacción. No ha habido una voluntad de tener un sistema. Una política pública de los estados, fortalecer el Poder Judicial, fortalecer los órganos para los efectos de afrontar eficazmente, en el caso, por ejemplo, el flagelo de la corrupción, ¿no? Porque esta corrupción no es de ahora, es de tiempo atrás. Entonces, todos los gobiernos deberían tener muy claro políticas públicas en el sistema de justicia. La tienen me imagino, para otras áreas, pero es tan importante, por ejemplo, fortalecer el sistema judicial, ¿no? Dándole de mayores recursos, las partidas necesarias, y un componente dentro de eso es el nombramiento y selección de jueces. Y lo que más fácil, creo yo, es simplemente pues designar políticamente, designar que sean 2 personas del Ejecutivo y Legislativo para el nombramiento, cuando en la práctica va a ser pues una injerencia total. Si no hay que olvidar que para la elección de los miembros del Tribunal Constitucional y del Defensor del Pueblo no se ponen de acuerdo y ha demorado años en nombrar a estas personas. Imagínate si ellos van a tener la posibilidad y la capacidad de nombrar a cientos de jueces y fiscales. Para terminar, doctora, porque el tiempo es corto y cruel, ¿qué es lo que se debe priorizar en esta reforma del sistema de justicia pensando en combatir la impunidad de los grandes casos de corrupción? Mira, y lo que se ha dado este proyecto de ley es precisamente fortalecer o reformular a los miembros del CNM, porque ellos son los que van a elegir a los jueces y fiscales. No olvidemos que este año van a convocar a 4 plazas para vocales supremos, nada menos. Es una nueva conformación de la Corte Suprema que para mí es prioritario e importante, porque son ellos los que van inclusive como poder a representarnos. Muchas veces se habla de que en el Poder Judicial, sobre todo en el plano de la Corte Suprema, falta un liderazgo de poder posesionarse como poder, ¿no? Entonces, por eso vienen de repente estas interferencias, estos proyectos de ley, que sí ya ha habido pronunciamientos de asociaciones que contravienen, mira, una carta, un documento 44 de la OEA, que habla sobre independencia y garantías de los jueces y juezas o de los operadores judiciales, que toda injerencia en el nombramiento y selección de los jueces que tengan sesgo político no puede ser admitido, porque eso tiende a politizar la judicatura o la justicia, cuando es un derecho fundamental de toda sociedad contar con un poder judicial independiente. Es reconocido inclusive por el sistema interamericano, que es prioritario, mira, para el mantenimiento y el equilibrio de un Estado constitucional. Sobre todo en un contexto como el que se viene, ¿no? Que se viene ya el paso de los casos del abajato de la Fiscalía al Poder Judicial. Que se necesita contar con un Poder Judicial independiente, honesto, probo, igual que una Fiscalía, ¿no? Que esté a la altura de llevar a cabo estas grandes investigaciones, porque sí, ahí se va a tocar pues con intereses fuertes, intereses políticos, económicos. Entonces, las personas que van a tener a su cargo deben ser personas pues que sean las mejores personas en el campo, ¿no? Lógicamente apoyadas, respaldadas por leyes, por el presupuesto necesario, porque mal se puede llevar a cabo estas investigaciones cuando no tienes un presupuesto adecuado también, dar de mejores infraestructuras. Yo creo que es todo un componente. Los jueces, como se dice, nosotros aplicamos la ley, ¿no? La ley es quien la da en el Congreso. Estas reformas vienen ¿de qué? Del Congreso y del Poder Ejecutivo. Pero para ello, por ejemplo, deben
pedir en todo caso o debatir dentro de los mismos componentes que forman el sistema de justicia todo proyecto de ley. Porque ya ha salido un comunicado de una asociación diciendo que esto es una total injerencia política, ¿no? Y que desnaturaliza lo que debe ser un procedimiento de selección imparcial. Yo creo que cuanto más transparente sea la selección, tanto de los jueces y de los fiscales, es mejor. Y que se intervenga en la sociedad civil, yo creo que sí. Y ahora con este proyecto de ley prácticamente no va a haber la sociedad civil. Sí, entonces se vuelve la transparencia de los procesos. Exacto, yo creo que mientras más transparencia haya en una selección, mientras más transparencia se vea quiénes son los que van a integrar el Consejo, cuál es su hoja de vida, eso es importante, ¿no? Muchas gracias, doctora Sequicuray, por estar con nosotros esta tarde. Estoy segura que la vamos a tener nuevamente en varias emisiones para seguir profundizando sobre el tema judicial. Le agradezco. Gracias. Amigos, con ustedes nos encontramos nuevamente el próximo miércoles a las 3 de la tarde en Contra el Olvido, aquí por Gran Angular. Nos vemos.